What's the biggest misconception that outsiders have about Dominican culture? ¿Cuál es la máxima, digamos, que se entiende, pero que realmente no es realidad? Es como un estereotipo. Que las personas me dicen, oh, ellos son así, pero realmente no es así. Bueno, algo que dicen que yo creo que no es cierto es que somos como lazy, que somos como muy lentos. Some people, some might say that we are kind of lazy people and that we are kind of slow, but it's actually not true. Sí, es como podemos organizar algo y los dominicanos vamos a estar todo el mundo quietecito y a la hora de hacer como hacemos, pero siempre como muy... We just take our time, so we are gonna get the things done and any events or whatever, but we cannot wait till the last minute to get moving. Yeah. But we get it done. Whoever, just My question is, like, what is culture to you? ¿qué significa cultura para ti? Para mí es la forma de expresarse de un grupo de personas. It's just the way that you are, it's just the way that you express for a group of people. Que puede ser música, puede ser tradiciones, como cosas que haces. It has to do with music, it has to do with your traditions, Sport, it has to do with what food, you do. Yeah, food. And yeah, food. I'll just. How do you define family? ¿Cómo defines familia? Para nosotros, familia es, como estilo dominicano, voy a hablar por mi familia. Por ejemplo, para otra persona, familia puede ser solo papá, mamá, hijos. For other people, might be just mom, dad, and kids. But for me, Para mí, familia es mis hermanos, mis papás, mis vecinos, But mis for me- tíos, mis amigos. for me, family, it is more than that. So it is friends, it's neighbors, it is my grandparents, it's my parents, and Hijos. yeah, and obviously Ujú. daughters, sons, and so on. Por ejemplo, aquí es muy cultural. Por ejemplo, en mi casa, pues ven mis papás aquí en Los Cacaos. Entra y sale gente todo el día a la casa. It is very cultural here, but in my father's house or in my parents' house, pretty much, people come and go all the time, So you will see just way too busy. Sí, es como llega alguien, tiene hambre, come de lo que hay, si tiene sed va a la nevera, toma agua. And if toma somebody gets there and is hungry or thirsty, they just help themselves, and it's just like we don't ask questions. So you are part of the family. Sí. My question is, was she born in Los Cacaos? And if so, then what's her favorite part about living here? Pues naciste aquí en Los Cacaos, y si es así, ¿cuál es tu parte favorita de vivir aquí? La naturaleza y la gente. I really like nature and people. Aquí, por ejemplo, es como si somos una gran familia. Por ejemplo, en estos tiempos que es tan difícil convivir, por ejemplo, en las grandes ciudades, todo el mundo está como en su mundo, o sea, su mundo es su casa y su familia pequeña. Pero aquí, tú sales a la calle y todo el mundo te conoce, es como si fuera una gran familia. I really like living here, but it's just like a big family. So you go outside, you are on the streets, and everybody knows each other. On the other hand, if you are, let's say, I'm in the capital or in a big city, so you don't really know people. So here you kind of feel safe, and this is where I feel comfortable being here. Por ejemplo, la asociación que ustedes conocieron el lunes, en la asociación es como si son una gran familia igual. Si uno de los socios tiene una situación familiar o una enfermedad, tiene alguna situación económica, es como si fuera de todos. So were you guys, visited the association on Monday? So that's like another example of a big family as well. So all of the members, if somebody's going through difficult times, so somebody's ill or they need money or whatever, so we all, get help in order to help the other person, because we're just like a big family.
Entonces, o sea, como del otro lado, cuando hay una felicidad, si hay algo que celebrar, igual todos celebramos. And on the other hand, if there's anything really to celebrate or just to have fun, we do the same thing. So we get together and we just have fun. On background. Is there something that you would like outsiders to know about Los Cacaos and your culture? ¿Hay algo más que quisieras que ellos conocieran además de los cacaos y el cultura? Sí, bueno, ya conocieron lo que es el café. Por ejemplo, para nosotros como cacaeros, así le decimos a las personas que somos de aquí, es como el café, es como decir soy de los cacaos, como decir soy cafetalero, como algo que te sientes muy orgulloso de ser productor de café. En mi caso soy productora también, porque con la producción de café no solamente es la parte económica que se impacta, sino nos ayuda a preservar el medio ambiente, la naturaleza, y nos ayuda también a ayudar familias. O sea, poder... Yes and no. I mean, so like something else that I would like you to know, I just want to really emphasize, I mean, that coffee, obviously, I mean, it's a big part, I mean, of Los Cacaos. And for people living here, it's not only like an economic source, like the income or anything, but it's just, we feel very, very proud of what we do. And it's just another way to not only obviously get income, but to preserve the environment. Por ejemplo, el 60% del agua que se consume en Santo Domingo, en San Cristóbal y otra provincia viene de esta cuenca que nosotros protegemos. Just so you know, and because of all of that, so 60% of the water that goes all the way to Santo Domingo, it actually comes from this area. So it is very important for us to preserve the environment here, because otherwise, so water wouldn't be getting that far. 60%. Sí. What's your favorite Dominican tradition? ¿Cuál es tu tradición dominicana favorita? Bailar. Dancing. So get ready for tonight. Well, you know that we have here merengue, bachata, and we have also other kind of merengue that we call merengue de calle, that is a little bit like more fast. Okay. Fast. Nice. Have you ever traveled outside Dominican, and is there anywhere that you would like to travel to see and visit? ¿Cuál es el lugar que, si has viajado afuera del país, y si no, cuál sería el lugar que te gustaría visitar? He viajado mucho. Mhm. De hecho, he estado en Canadá. She's been in Canada. Yeah, well, in some country in Europe, in Africa, in Latin America, so yeah. Pero I'm missing Hawaii still. I'm missing Hawaii too, so you're not the only one. Yeah. My question is a little different. Like, how are elderly people living here? Like back in Canada, I know a lot of people go to homes, but is it more of a tradition that they sit around, like a normal family unit? Para las personas adultas mayores, que son ya los abuelitos, los viejitos, ¿dónde viven? ¿Hay casas de retiro o dónde viven ellos? Normalmente la familia se encarga de los adultos mayores. So the family will be pretty much, I mean, taking care of the elderly. So they will live at home. Por ejemplo, mi mamá estuvo cuidando a mis abuelos hasta que ellos murieron. For example, my mom was taking care of my grandparents until they passed away. Entonces es como tradición en mi casa, o sea, yo tengo mi casa en San Cristóbal y yo tengo una habitación para cuando me toque cuidar a mis papás. So for example, so like I have my house in San Cristobal, so when the time comes, so I have an extra room for my parents to be there, so when the time comes. What do you guys like to do for fun? ¿Cuáles son actividades divertidas que les gusta hacer? Ir a la playa en verano. Go to the beach in the summer? Tenemos una época de deporte también, de béisbol, entonces también nos gusta mucho el béisbol.
So there's a season where we play a lot of baseball. That's kind of the favorite sport. Y salir a bailar. And more dancing. Sí, todo lo pagamos con bailar. Siempre hay como una excusa para... There's always an excuse to dance. Who inspires her? ¿Quién es alguien que te inspira? Mi papá. My dad. Wow. ¿Por qué? Bueno, me parezco mucho a él y él es alguien que no tuvo la misma oportunidad que yo de salir, de estudiar, viajar y aún así él ha hecho mucho por este país y por los productores de café a nivel mundial. I'm very like my dad, and since he didn't have the same opportunity as me, like to study and do a lot of things, however, he has done a lot for this country and for the coffee producers here. Él fue uno de los 3 personas que iniciaron el movimiento de comercio justo a nivel internacional y él fue una de esas personas. So there were 3 people who actually started the fair trade, and he was one of those 3 people who started working towards it. Y por ejemplo, mi papá es del tipo de persona que siempre le ayuda a todo el mundo. O sea, aquí en Los Cacaos, en la región, en el país, tiene mucho la gente lo respeta mucho. And my dad is one type of person that helps anyone at any time. And because of that, he's very well respected, and a lot of people know him. What's the most important meal of the day, and who? What's the most important? Meal of the day. Oh, ¿cuál es la comida más importante del día para ustedes? El almuerzo. Breakfast. No, almuerzo, lunch. Para ustedes es Lunch. lunch. And who usually eats together? The whole family, or? Y usualmente, ¿quién se junta para comer? Sí, la familia. Yeah, Si family. no está trabajando, sí. If you are not working, yes, they will get together. Pero, por ejemplo, como ahora se tienen que trabajar los 5 días de la semana, de lunes a viernes, normalmente sábado y domingo se junta la familia para almorzar. But nowadays, obviously, people work like a Monday to Friday, so there's not a lot of time to do that. But Saturday and Sunday, so they will take time to get together and eat together. Does she have a favorite animal? ¿Cuál es tu animal favorito? I don't like too much. If any. No, if that's, you know, that's No? great answer. What's your favorite memory? ¿Cuál es tu recuerdo favorito? Well, when I went to Disneyland. Sí, porque yo vengo de una familia pobre, tú sabes, aquí en Los Cacaos no tiene oportunidad de nada. Entonces yo tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos en 98, de ir a Estados Unidos, ir a Disneylandia, para mí fue como que el mundo se me vino encima, porque edad tenía? Tenía 18. So like the biggest memory, so it's when I visited Disneyland in 1998, so she was 18 years old, and that was a huge thing for her because she's coming from a poor family, and just being there and being able to visit and be in the States, it was a huge deal. What's the worst part about living in her country? ¿Cuál es la peor parte, digamos, de vivir en Dominicana? La seguridad. Seguridad en las calles, o sea, es como ahora yo tengo casa, tengo carro, tengo un trabajo, tengo mis hijos, pero aún así hay cosas que no puedo hacer porque no me siento segura dentro del país. Safety, pretty much, or lack of safety, right? So she's explaining to me, so I have my house, I have my car, I have my kids, but still there's something that doesn't make me feel completely comfortable because of lack of safety. When it comes to jobs, are like jobs kind of defined by gender roles? What does gender roles look like? Cuando estamos hablando, digamos, de trabajo, hay unos trabajos o posiciones, digamos, que se definen, este trabajo son de hombres, este trabajo son de mujeres. Todavía sí.
Yes, still. Se ha avanzado un poco, pero aún hay muchas desigualdades. Algunos ejemplos. Sí, por ejemplo, donde yo trabajo, habemos personas que estamos haciendo el mismo trabajo y aún así el hombre gana más, tiene mayores beneficios que las mujeres. Just to give you an example, so where I work, so there are obviously men and women working, and we are doing pretty much the same thing. However, men are getting more money for the same job, and they also have more benefits. Are there more jobs that only men do and only women do? Hay más trabajos, digamos, que nada más de hombres hacen y que más mujeres hacen. Sí, por ejemplo, los trabajos de las mujeres van más enfocados en lo que es el cuidado, como secretaria, asistente, enfermera, maestra. Entonces hay trabajos que son de tomar decisiones importantes y casi siempre Yeah, usually probably women who will have work, jobs like nursing or like taking care of something like, or being a secretary or a nurse or teacher. But when it comes to big decisions or more kind of high positions, so will be the men, I mean, so will be doing that. Another Sure, question go that for I it. like that the college gave us is like, how do people describe career success? Like the American dream, what's like the Dominican dream? ¿Cuál sería, digamos, algo que tú dijeras, oh, tengo éxito en mi carrera? Para los dominicanos, ¿qué sería? O para ti, ¿qué sería? ¿Cómo definirías el éxito en tu carrera profesional? Bueno, sería primero hacer lo que me gusta, porque hay una gran cantidad de personas que estudian porque cuando sale, o sea, cuando haces esa carrera puede tener un empleo, pero no mucha gente estudia lo que le gusta y trabaja en lo que le gusta. So first of all, so one of the things, at least I mean important for me, will be to really enjoy and have passion for what you do. Because many people so probably will go to school and they might get a job and things, but they don't really like it. So then it's not really what really is going to satisfy you or consider being a success. Yo me siento que sí he tenido éxito porque he tenido la suerte de trabajar en lo que me gusta. I've been very lucky because I've been working in what I like, what I am passionate. Sí, como te decía, soy muy parecida a mi papá y en todas las posiciones que he estado he tenido la oportunidad de poder ayudar y aportar un granito de arena por las personas más necesitadas. In the different roles that I have had, I've been able to help others, and which is what I like to do. Do most people in our country participate in religion, like organized religion at all? La mayoría de las personas aquí en Dominicana, digamos, tienen una religión, sí, y participan. La mayoría católica. Yeah, most of them are going to be Catholic. What is your church like? The Catholic Church? ¿Cómo describirías la iglesia? Aquí con un gran poder. Tiene mucho poder en el Estado. O sea, para ponerte un ejemplo, aquí ha habido se ha sometido una ley para que la mujer, si quiere abortar porque ha sido violada o porque tiene una situación de salud, que pueda hacerlo sin ser un delito. Y la iglesia se opone y no se ha podido aprobar esa ley. So church here, I mean, the Catholic Church has a lot of power to the point that when somebody, like women, I mean, that have been raped and they are pregnant or they want to just, go for abortion, so they can't do that because it's still not legal. They are not allowed to do that, and the church, I mean, has been a a huge barrier for the state to come down those type of issues. Sí, entonces, ningún gobierno quiere enfrentarse a la iglesia, por eso la ley tiene varios años y no se ha podido aprobar. Entonces, si una chica es violada, ya sea por su papá, por su hermano, por una persona cercana, tiene que tener el niño obligatoriamente. So really, there's no any what would I say? Like the government really doesn't want to face that issue because they don't want to confront the church, because they don't want to get into trouble. So it has been the law that is trying to be passed, so it hasn't been passed because of that for a long time. So
So still nowadays, I mean, so women are pregnant and they wanna, go through abortion and they can't do that, and they need to have a kid although they don't want to. Just on that note, is there like a queer community here and how are they perceived? Hay comunidades aquí que sean más abiertos, o sea, que sea abierto en lo que es la homosexualidad y... Sí. Ujú. Sí. Todavía es muy, muy pequeño, pero sí, cada vez está como un poco Y donde se están más en Santo Domingo, Yeah, en las so- grandes ciudades normalmente. Yeah, so there are some communities that are still very small, that are going to be just mainly in the main cities. What was her experience with education in the country? ¿Cuál ha sido tu experiencia de educación aquí en el país? Lo que he estudiado, What she studied or? Just both study and like her feel of it. Like, how did she feel studying at the university? Cuando, sí, más lo que estudiaste y cómo fue tu experiencia cuando estudiaste en la universidad. okay. Bueno, yo estudié aquí solo hasta high school y después estudié en Estados Unidos. Oh. Entonces, y luego hice como si fuera una maestría en otros países también, especializada en el tema de café. Pero a nivel general, la educación ha ido... Okay, déjame ver. Okay, sí. So she studied here, I mean, just only until high school, Okay. and then she did university that was in California. California in the States. So she went to university in the States, and then she did a master's degree. Where? ¿Dónde es esa master's? Fue en varios países. In different countries in Europe. Costa Rica, Oh, Costa Rica. Brasil, Switzerland, Germany. Okay. Yeah, both of those cases was with the scholarship. I didn't have the income to go to study to the US or... Sí, pero a nivel general la educación aquí está cambiando, pero aún así está todavía es muy bajo el nivel. It is changing and it's progressing, I mean, slowly, like the education system in the Dominican, but it is still like the quality of education is still low. Like when she went to California for university, did she feel as if she was more or less prepared for those courses than other locals? Cuando estuviste allá estudiando en la universidad en California, ¿te sentiste que estabas preparada o que así como que hoy es muy difícil para mí tomar estos cursos? Fue difícil porque no sabía inglés. It was difficult because I didn't know English at the time. Entonces tuve que aprender prácticamente en 6 meses. Pero ya después que sabía el idioma, era como muy fácil todo lo que me daban, como las matemáticas y todo eso era muy... So I had, 6 months to learn the language, like English, and once I acquired the language, so it was easier because it was just kind of, the knowledge, it was just coming. So 6 months, guys. 6 months. And then what was your master's in for study? ¿Qué fue tu maestría? Business. En negocios. How is elderly viewed in her community? ¿Aquí? Yeah. Oh, sorry. How was the elderly? Viewed, like in her community and country, like. ¿Cuál es la perspectiva o lo que se piensa, digamos, de los adultos mayores aquí? Ahora el gobierno está haciendo como unas políticas, o sea, se está tratando de cambiar porque normalmente es como si fuera una carga, o sea, las personas trabajan y trabajan mucho y al final de su vida ni siquiera tienen una pensión con la que pueda vivir, entonces por eso la familia tiene que cuidarlo, entonces es un tema yo creo todavía pendiente de nadie que So the government, the government is working towards helping the elderly, but right now, sometimes, it might be perceived as a burden for some people, right? Because really, it's just the individuals that have to take care of them. However, some new programs have been created in order to help out with the expenses.
Por ejemplo, tenemos muchas personas adultas que viven en las montañas, como por ejemplo por acá, y nunca han tenido un trabajo fijo que puedan pagar impuestos y que al final le puedan devolver. Entonces, eso es un gran problema porque está casi, o sea, está en todo el país. So the government is trying to change the perspective because you will realize probably that there are a lot of elderly people living in the mountains. They have never had a formal job, if you will, so they haven't contributed to taxes or anything else, so they cannot claim a pension. So how many kids does she have, and what's the normal family size? ¿Cuántos hijos tienes y cuál, digamos, es el número de familia, de integrantes de familia, una familia regular? Yo tengo dos. I have 2 kids. Aquí hace unos 15, 20 años que lo normal eran por lo menos 5. 15, 20 years ago, so families used to have 5 kids. Sí, or more. Sí, pero ahora como va cambiando. Por ejemplo, en mi caso yo tengo 2 y no voy a tener más. Mi hermana tiene 1, pero mis papás tuvieron 5. It's changing. For example, my parents had 5 kids. I only have 2. My sister has 1 only. So it is slowly changing and having less kids. How does the community feel about tourists? ¿Cómo se siente la comunidad acerca de turistas? ¿Qué piensan de ellos? Le gusta mucho. Nos gusta mucho. Por ejemplo, nosotros hemos estado recibiendo grupos de canadienses desde el año 1982. We really like tourists. So we have been receiving groups of Canadians from 1982. Sí. Y entonces, lo único que las personas aquí cuando ven a una persona blanca, siempre piensan que es americano y dice americano, aunque sean canadienses. The only thing that people think, because obviously they don't see a lot of white people around, so when they see you, so they think that you are American. Sí. A decir americano. We signed up for this 20 questions, and I think this answers Yeah. 24 that. Yeah. Yeah. So you guys good? One more? Yeah. Yeah? A lot. So you can write a thesis from there then. I guess one more. I guess it would be what's the best part about her country in her eyes? ¿Cuál es la parte favorita de tu país? Para mí, para mí sería Los Cacaos. irónicamente. For me, it's Los Cacaos. So Sí. it's my community. Pero, por ejemplo, a nivel internacional se habla mucho de República Dominicana y se promueve mucho lo que es Punta Cana, que es una zona muy turística, que los turistas solo vienen, se quedan en el hotel a comer, a tomar, a bañarse en la playa y de ahí no salen. Entonces, como si no vinieran a República Dominicana, si no fueron a un hotel. Yeah. So really, it's like for me, so it will be Los Cacaos. However, I mean, for other people, so they might say, okay, so the touristic places, right? Punta Cana, los otros, the other resorts. They come, they eat, they Drink. enjoy they drink, and then they enjoy the beach. However, it's not really The country. knowing the country, right? Because it's just a resort. Another question. As foreigners, if we wanted to do something to help communities here or here specifically now, what would be the expectations of the community? What would they want from us, or would they not want us to intervene at all? Como para ellos como extranjeros, si ellos quisieran ayudar, digamos, a una comunidad, ¿cuál sería la percepción de la comunidad? O sea, si quisieran recibir ayuda o no, por ser extranjeros. Sí, principalmente ahora